Animo a que vaya al libro de la carta a los Colosenses, por favor, abra su Biblia. Y vamos a ir a continuar con nuestro estudio en lo que venimos trabajando. Y hoy vamos a entrar en nuestra segunda parte de nuestro estudio. Y recuerda que el tema que venimos trabajando es el mismo de la semana pasada, Cristo, el suficiente fundamento. Vamos a ver la parte 2 de esta enseñanza que comenzamos el domingo pasado, Cristo, el suficiente fundamento. Y vamos a estar ahí en la carta a los Colosenses en el capítulo 1, especialmente desde los versículos 18 y 19, pero quisiera entrar en el contexto de lo que hemos estado mirando. Y en nuestra última enseñanza estuvimos viendo cómo la palabra de Dios nos deja ver el suficiente fundamento que es Cristo para la vida del creyente. Y nosotros vimos cómo, por ejemplo, en las epístolas del apóstol Pablo, se explica la teología de la obra de nuestro Señor Jesucristo y su personificación en su cuerpo, que es la iglesia al final. Y estuvimos hablando un poquito de cómo aún la Biblia cierra en el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis. Nos deja ver, nos muestra a Cristo en el trono, reinando como Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia es tan perfecta que nos muestra el inicio, que es Génesis, y el final, que es Apocalipsis, o conocido como el libro de Revelaciones, y nos deja ver el final. Nosotros conocemos el final, podríamos decir, de esta película. Nosotros sabemos dónde va a terminar todo. Mucha gente no lo conoce y cree que nosotros estamos especulando. Hablamos de lo que va a ser el tiempo final, el juicio final, la ira de Dios. Hablamos del rechinar y el crujir de dientes y la gente nos mira raro, ¿no? Nos mira extraño. Pero es porque desconocen la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios nos muestra realmente cómo va a terminar todo, en dónde va a terminar todo. Porque Dios no es un Dios de oscuridad, no es un Dios de engaño, sino que Dios ya nos ha revelado todo en su santa palabra. Por eso este libro debe ser fundamental para la vida de un creyente. Una persona que se considere creyente sin tener contacto con la palabra de Dios no es un creyente. ¿Por qué? Porque solamente a través del conocimiento de la palabra de Dios es que nosotros realmente comprendemos quién es Dios, quién es su Hijo Jesucristo y la obra que Él ha llevado a cabo. Entonces nos podemos dar cuenta, y como lo mencioné la semana pasada, que vimos que todas las enseñanzas acerca de nuestro Señor Jesucristo realmente son maravillosas, son realmente extraordinarios. Hablar de Jesucristo es algo que debe llegar en nuestro corazón, debe llenarnos, debe animarnos realmente a conocer más del Señor, al punto de que nuestro mismo Señor Jesucristo, en oración con el Padre, en Juan capítulo 17, versículo 1 al 3, Él dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado, que te conozcan a ti. Y esa es la vida eterna. Y es ahí donde nosotros tenemos que realmente llegar a mirar y a comprender realmente lo que significa la vida eterna. La vida eterna significa conocer a Dios, conocer al Padre, conocer al Hijo realmente en su obra de redención. Y por eso el apóstol Pablo se centra ahí en esta porción de la Escritura. Y si usted recuerda, hace 8 días le dije que aunque la Biblia nos muestra todo acerca de nuestro Señor Jesucristo, y especialmente en el Nuevo Testamento, donde Cristo es revelado, Cristo viene, ha encarnado y todo, también nos deja ver algo maravilloso, y es que la porción que nosotros estamos estudiando realmente, este pasaje es tremendo y es poderoso para destruir por completo cualquier duda o confusión sobre la verdadera identidad de Jesús. Si tú tienes dudas acerca de Jesús, entonces necesitas ir a este pasaje. Si tú no sabes quién es Jesús, puedes ir a este pasaje.
Si tú realmente quieres conocer quién es Jesucristo, debes ir a este pasaje, tal vez quedarte en este pasaje, estudiar este pasaje, meditar en este pasaje, orar sobre este pasaje. ¿Por qué? Porque realmente en estos cortos versículos está condensada toda la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, está toda su encarnación, está su preexistencia, es decir, antes de venir y tomar la forma de nosotros los seres humanos. Y por supuesto que nos deja ver a nuestro Señor Jesucristo aún en el mundo invisible en el cual usted y yo no podemos percibir. Es decir, este pasaje es tremendo. Y yo podría decir que es muy similar al que nosotros encontramos en la carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículos 6 al 8, cuando Pablo describe que el cual no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, se hizo hombre, ¿sí? Y se humilló y se hizo hasta la muerte y muerte de cruz. Y aunque el pasaje en Filipenses, Pablo lo está mencionando en cuanto a la actitud que cada creyente debe tener, Pablo deja unas palabras muy profundas en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y de igual manera lo hace aquí, mis amados. Y creo que este pasaje es crucial, escúchalo bien, si tú que acostumbras a venir a la iglesia y todo, para entender correctamente la fe cristiana. Necesitamos de un pasaje como estos o de este pasaje. ¿Para qué? Para entender lo que es la fe cristiana. Para poder entender y comprender y poder diferenciar cuando alguien nos está hablando o nos está enseñando algo raro. Yo he encontrado personas que me dicen a mí, bueno, ¿cómo hago para saber que usted está enseñando la verdad? Que lo que ustedes enseñan es la verdad. Yo veo tantas religiones en este mundo que no sé cuál es la verdad. Yo veo a los testigos de Jehová, veo a los mormones, veo las sectas, ¿sí? Veo los pentecostales unidos, no sé cuál tiene la razón. ¿Sabes una cosa? Para tú comprender quién tiene la razón está en la Escritura, y tienes que ir a la Escritura. De lo contrario estarás escuchando a los hombres. Ahora lo que tú tienes que hacer ahí, en ese lugar donde tú estás, es abrir la Escritura. Tratar de no dormirte, aún en el calor que tenemos. Y mirar la Escritura y rogar al Espíritu Santo que te dé sabiduría, que te dé comprensión y que te dé entendimiento, para que verdaderamente tú seas convencido, no por el hombre, sino por el Espíritu Santo, del Dios que adoramos, es el Dios de la Escritura. Eso es lo que nosotros necesitamos ver. Y Pablo hace lo mismo. Pablo lo que hace, como lo mencioné también en nuestra última enseñanza, es que refuta en esta porción de la Escritura la negación de la humanidad de Cristo. Es decir, recuerda que había unos falsos maestros que estaban enseñando que Cristo realmente no era Dios. Y creo que eso ha afectado a mucha gente, porque mucha gente le presta una atención, lo mira, y uno está hablando de Jesucristo y uno feliz allá contando todo, y la gente lo mira y dice, chévere, chévere. Pero no pasa nada más. No hay un impacto en el corazón que lo lleve a comprender su condición tan pecaminosa y caída que lo está destinando a una eternidad sin Dios. Muchas personas, como lo he mencionado, escogen iglesias como estas porque les agrada, se sienten bien. Voy para la iglesia un domingo, me gusta la gente, pero realmente no llegan a comprender y a ser conscientes de quién es Jesucristo, de por qué venimos a adorar al Señor, de por qué cada cántico que estamos ahí entonando, ¿sí? Y cuando decimos que tú eres la roca eterna, ¿sí? Señor sobre cielo y tierra, y suena muy bonito el piano y tal vez el coro y dice, y tú eres Dios, ¿sí? Y suena muy lindo, que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, y lo estás declarando, pero no estás convencido en tu corazón, y no está saliendo de tu corazón. Ese es el problema que se estaba viviendo en la iglesia de Colosas, y era el que los falsos maestros querían penetrar
para negar la humanidad de Cristo. Y Pablo lo que hace aquí es señalar que verdaderamente en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, ver a Cristo es ver a Dios. ¿Quieres hablar de Dios? ¿Quieres conocer a Dios? Entonces tienes que conocer a Cristo Jesús. Y nos lo menciona el capítulo 2, versículo 9. Y asimismo, lo que Pablo hace es que desecha la falsa adoración a los ángeles que en algún momento estos falsos maestros estaban mostrando y tratando de llevar, y por supuesto sus falsos ritos que encontramos en el capítulo 2, versículos 16 y 17. Es decir, a lo que quiero mencionar y hago el énfasis es que muchas veces encontramos que hay personas que nos pueden decir: está bien Cristo, pero ¿sabes qué? Tú puedes buscar otras cosas también. En este caso, en la iglesia de los Colosenses, era el ritual que hacían en su posición judía, un ritualismo judío, que creían que necesitaban cumplir con eso. Lastimosamente hoy en día encontramos en la iglesia muchos lugares donde se llevan a cabo ciertos rituales para sentirse que están haciendo lo correcto. O en el caso de ellos que estaban adorando a los ángeles. Y mucha gente hoy en día, en esta semana estaba escuchando a una mujer que estaba hablando sobre los ángeles, el arcángel San Miguel, y entonces yo tengo comunicación con él, y en la radio, y yo decía: ¿cuánto tiempo le están dando a esta mujer para hablar de los ángeles? Y nada que ver con la escritura. Y me parecía tan tremendo. Y yo decía: vaya uno a hablar del Señor Jesucristo a ver si le dan 30 segundos. No se los van a dar. ¿Por qué? Porque el sistema está hecho para eso, para que no se hable de Jesucristo. Hablar de Jesucristo para muchos es hablar de religión. ¿Sí? Lo que el apóstol Pablo estaba haciendo era negar cualquier complemento, digámoslo así, de una necesidad, de un conocimiento extra que estaba oculto para la salvación. Pero Pablo lo que hace es que declara que en nuestro Señor Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Eso es lo que hace Pablo. Y eso es lo que debe estar en el corazón de un creyente. Pero ¿sabe una cosa, mi amado? El aspecto más grave que nosotros encontramos acá y que necesito realmente marcar la pauta de hacer el énfasis, era la herejía más grave de estos falsos maestros, era el rechazo a la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. A decir que Jesucristo no es Dios. Y muchas personas no ven a Cristo como Dios. Escuchan hablar de Cristo. Y estaba meditando en estos días. Ayer estuve un tiempo de meditar y yo decía: ¿cuánta gente conoce a Jesucristo? ¿Cuánta gente dentro de la congregación escucha hablar de Jesucristo? ¿Cuánta gente dentro de la congregación conoce la obra de redención de Jesucristo? Pero ¿cuánta gente dentro de la congregación no está fortalecida por Jesucristo? Es decir, viven con el conocimiento correcto de quién es Jesucristo, pero no viven de acuerdo a lo que es Cristo, es decir, el objeto que es principal aquí, que es Cristo Jesús. Es decir, como Pablo lo dice en Efesios capítulo 6, versículo 10, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, usted y yo estamos llamados como creyentes, si usted es un creyente de Cristo, a vivir fortalecido en Cristo. Es decir, Cristo tiene que ser el centro de su vida. Cristo tiene que ser realmente quien produce la fuerza para que usted pueda vivir. Sin embargo, muchas personas, lo que he encontrado, es que viven con el conocimiento de quién es Cristo,
pero no con el fortalecimiento de lo que es Cristo. Y necesitamos llegar a comprender lo que significa el fortalecimiento en Cristo. Es decir, yo tengo que estar centrado en Cristo. Como lo mencioné la vez pasada, Cristo es la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta de la vida de un creyente. De lo contrario, nos quedaremos solamente con un conocimiento, el venir y estar un tiempo acá o en una clase y tener ese conocimiento, ir a la Escritura y llenarme de un conocimiento, pero no estar convencido realmente de eso. Pero lo que Pablo hace aquí precisamente es que defiende con fuerza esta crucial doctrina. ¿Cuál? La de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros los cristianos debemos seguir el modelo que dejó Pablo para confrontar las herejías. Y el punto central de la discusión debe ser la deidad de Jesucristo. Y la pregunta que yo te hago en esta mañana es: ¿Cristo realmente Dios para ti? Solo tú conoces la respuesta y solo tú darás la respuesta a ti mismo. Si Cristo es Dios para ti, entonces tu vida tiene que estar postrada a los pies de Cristo. Tu vida tiene que estar humillada constante y permanentemente a los pies de Cristo. Tu reconocimiento de Jesucristo debe ser constante y permanente, al punto de que tú dices: yo quiero obedecer lo que mi Rey, mi Señor y mi Dios ordena. Tú debes ser una persona que estás pensando en Cristo de tal manera como Pablo lo muestra en Colosenses capítulo 3, versículo 1, cuando Pablo dice: si en verdad habéis resucitado con Cristo, poned vuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, y no en las de la tierra. Es decir, que tu prioridad es Cristo. Tu prioridad no es tu esposo o tu esposa. Tu prioridad no es tu trabajo. Tu prioridad no son los hijos. Y cuando yo hablo de prioridad, estoy hablando de decir: no puedes colocar como número uno tu trabajo en tu vida. No puedes colocar como número uno tu familia. No puedes colocar como número uno lo que quieras de esta tierra. En Lucas capítulo 14, versículo 25, si tú vas y lees hasta el versículo 28, el Señor Jesucristo dijo: ninguno puede ser mi discípulo si no deja padre, madre, hermano o hermana, y aún se niega a sí mismo. Esa es la prioridad de la que yo estoy hablando. No estoy diciendo que abandones a tu esposa, no estoy diciendo que abandones a tu esposo o a tus hijos. Estoy hablando de la prioridad. Y cuando hablo de prioridad, entonces significa que tú y yo necesitamos un tiempo para ir a solas con Dios. Que necesitamos ese tiempo donde ya tal vez los niños están dormidos. Bueno, yo ya tengo hijos grandes. Y decir: esta es la hora en que me debo levantar. O tal vez esta es la hora en que me debo ir a dormir. Para conocer a mi Señor. Para hablar con mi Señor. Para buscar a mi Señor. Como les menciono, el apóstol Pablo lo que hace aquí es marcar el punto central de la discusión, y es la deidad de nuestro Señor Jesucristo, la divinidad. Y Pablo lo menciona, y quiero que me acompañes a los versículos, por favor, desde el versículo 15 en adelante. Vamos a ir hasta el 19. Y dice la palabra del Señor: Él es la imagen del Dios invisible. Capítulo 1 de Colosenses, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos,
a fin de que Él tenga en todo la primacía. Versículo 19, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Acompáñenme en oración, por favor. Señor, es un privilegio escuchar tu palabra. Es un privilegio el poder abrir tu palabra, Señor, y escuchar la exposición de ella, porque tu palabra es verdad, Señor, porque tú nos santificas en tu palabra, porque tú nos lavas en tu palabra, Señor, porque tú nos revelas en tu palabra, Señor, toda tu obra de salvación, porque tú, Señor, te das a conocer a través de tu palabra, porque tú, Señor, por medio de tu Espíritu nos dejas ver quién es Jesucristo, porque tú, Señor, recibes toda la gloria y la honra por medio de tu palabra, Señor. Nuestro clamor y nuestro ruego en esta mañana es que tu Santo Espíritu obre en nosotros, Padre de la gloria, y nos lleve realmente, Señor, a comprender y a entender la grandeza y la magnificencia de quién es Cristo Jesús. Y nosotros, Señor, podamos en obediencia postrarnos y humillarnos a los pies de nuestro Señor Jesucristo y reconocer realmente su divinidad, Señor, su encarnación, su obra de redención, Señor, su obra de salvación plena. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros miramos la Escritura, nosotros estuvimos mirando dos puntos acá, y es que Pablo lo que ha hecho en esta porción de la Escritura, entre el versículo 15 y el versículo 19, condensándolo, nos revela la verdadera identidad de nuestro Señor Jesucristo en relación con Dios, en relación con la creación del universo, en relación con el mundo invisible y en relación con la iglesia. Y hace 8 días estuvimos hablando de los dos primeros, y era en relación con Dios el Padre, y lo estuvimos mirando. Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen perfecta de Dios, y Él es Dios, y a Él adoramos precisamente. Y vimos que Él es el primogénito de toda la creación, es decir, el protótocos, no en descendencia, sino en que en herencia, haciendo referencia a que nuestro Señor Jesucristo es digno y merecedor de heredar absolutamente todo, pero también a la vez de que Él es el que ha creado absolutamente todo. Y ahí es donde nos vamos a centrar para encontrar el punto número 3 precisamente, y es en relación con el mundo invisible. Quiero que mires el versículo 16, por favor, y observa la declaración que Pablo hace, porque en Él, dice nuestra versión, las Américas, la versión que utilizamos, en Él fueron creadas todas las cosas, tanto los cielos como en la tierra. Pero aquí entramos ahora a ver lo que Él declara, y es que Él dice, tanto las visibles como las invisibles. Y hace 8 días estuvimos hablando de la creación en cuanto a todo lo visible. Como lo dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día, y una noche a la otra se lo hace saber, sin palabra, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines de la tierra. Es decir, que aunque la revelación de la creación no nos muestra para salvación, no nos deja ver, realmente no es una revelación para salvación, sí nos deja ver que hay un creador, y ese creador se llama Jesucristo. Y entonces por eso es que Pablo declara y dice que en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Pero acá quiero centrarme en la segunda parte, cuando Él dice, ya sean tronos, o dominios, o poderes, o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y quiero hablar un poco desde la parte invisible, y es que Pablo hace referencia
a la creación de lo invisible, es decir, a lo que nuestros ojos humanos no pueden percibir. Y creo que una de las cosas que más llegamos a ignorar los seres humanos, y tristemente aún los cristianos, es los poderes tan fuertes que hay en lo invisible, o sea, en los lugares donde nosotros no alcanzamos a darnos cuenta, no alcanzamos a percibir lo que se maneja, ¿sí?, en el mundo sobrenatural. Pero Pablo lo menciona acá, y él dice tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, y habla de los cielos. En los cielos hay cosas visibles, pero también hay cosas invisibles, podríamos decir, ¿sí? Es decir, aquello que nuestros ojos no alcanzan a percibir, y de una u otra manera están ahí, pero son parte de la creación. ¿Por qué? Porque lo que nos deja ver Pablo, y le estaba mencionando a la iglesia en Colosas, era que Jesucristo era el creador de todas las cosas. Es decir, Pablo les está diciendo, todo esto que ves, lo hizo Jesucristo. Pero aún lo que tú no alcanzas a ver, lo que tú y yo no vemos, lo hizo Dios, lo hizo Jesucristo. Ha sido creado por Él. Y acá hace referencia a Pablo, a los ángeles, porque había una fuerte adoración a los ángeles. Recuerda que estaban desviando. Ahora, el punto cuál es para nosotros hoy en día, iglesia. Tenemos que tener cuidado de que nada nos quite la mirada de Cristo Jesús. Porque en aquella época había adoración a los ángeles, pero en esta época hay adoración a otras cosas. ¿Y sabes cuáles pueden ser? Tú mismo puedes ser un motivo de adoración. Tú mismo te adoras. Tú mismo vives para ti. Tú eres el centro de tu vida. Para ti Cristo no es el número uno, sino que tú eres el centro de tu propia vida. Y tú puedes decir, pero ¿cómo así que yo me voy a adorar a sí mismo? Bueno, sí, la Biblia nos dice que nosotros debemos amar a nuestro cónyuge como nos amamos a nosotros mismos, porque Dios sabe cómo nos amamos nosotros a nosotros mismos. Nosotros siempre estamos pensando en nosotros. Nosotros creemos que trabajamos es para nosotros mismos. Yo me lo merezco, yo me merezco tal cosa, yo me merezco aquello o lo otro. Y cuando tenemos esa manera de pensar, de alguna manera estamos quitando nosotros el lugar que le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, ser el número uno. Hablaba con un hermano que les compartía en la iglesia, en la escuela dominical, para algunos conocido, que es el hermano Eddie, que vino y dio una charla a parejas acá hace algunos años. Recién estábamos pasados a este lugar y no me había hablado con él, y Eddie, hablamos el viernes y me dijo, desde marzo me detectaron cáncer en el cuello, cáncer de ganglios, y duramos hora y media hablando, pero hubo algo que me llamó la atención, resumiéndoles brevemente. Es que este hermano tuvo que hacer 32 sesiones de quimioterapia, una por día, durante 32 días. Yo no le podía creer realmente. 32 sesiones que lo dejaron sin saliva, él ya no saliva. 32 sesiones de quimioterapia donde sus oídos tienen un pito constantemente, que lo enloquecen, me dice. 32 sesiones donde realmente él no puede comer, perdió casi 50 kilos, y quien lo recuerda no era nada gordito. Hasta los médicos se preocuparon y dijeron, tenemos que tal vez meterte una sonda para que puedas recibir algún tipo de alimento. Y le dije, ¿y qué dijo tu esposa cuando llegaste a la casa y le contaste que tenía cáncer? Y él dijo, bueno, los dos nos miramos y dijimos, la voluntad del Señor es buena. Dios obra de manera perfecta. Y me dijo, solo le pedí una cosa al Señor en oración, que nunca me faltaran las fuerzas para ir a adorarle y a servirle en medio de la asamblea de su pueblo. Es decir, para yo poder servir a mis hermanos. ¿Y a qué se refería él? A realmente el poder llegar a hacer la traducción para el pueblo hispano, porque él es el que traduce al pastor en inglés de la iglesia donde él se congrega. Y le dije, ¿cómo pudiste hacer eso? Si tú tenías cáncer y no podías tragar, no podías salivar. Y dijo, no sé, pero cada domingo Dios me daba la fuerza para estar. Esa es una persona que uno puede decir, conoce quién es Dios y sabe lo que es servirle al Señor. Sabe realmente
que la prioridad es Cristo, Él es su Señor y su cuerpo, la iglesia a la cual servir y a la cual adorar. Y realmente no importa lo que se pueda gestar en lugares que nosotros no conocemos, como lo que le pasó a Job. Usted recordará, si usted ha leído el libro de Job, que nos dice que estaba Dios y llegaron los ángeles a rendirle cuentas a Dios, y entre ellos Satanás. Y Dios le dice, ¿de dónde vienes? Es decir, Satanás rindiéndole cuentas a Dios. Pero después Satanás le dice, el Señor le dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él, que me sirve, que me adora. Y Satanás le dice, ¿acaso te sirve en balde? Tócalo, deja tocarlo y verás. Y Dios se lo permite. Usted conoce la historia, vaya y léala, mi amado. Le animo. Muchas veces nosotros no entendemos lo que se gesta en los lugares invisibles. Pero déjame decirte que lo que se gesta en esos lugares, Cristo está sentado en su trono. Y Cristo los está dirigiendo y los está gobernando. Porque Él es el Rey de Gloria. Y nosotros necesitamos comprender eso, y eso es lo que Pablo menciona acá. Sean tronos, dice Pablo, sean poderes y sean autoridades. Está hablando de lo visible, pero también está hablando de lo invisible. Pero déjame mostrarte que en Efesios capítulo 1, versículo 20, Pablo describe realmente cómo es ese lugar y dice, y habla, y dice, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. En los lugares celestiales está sentado nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo deja ver aquí en Colosenses capítulo 2, versículo 15, cuando Pablo menciona y dice, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. ¿Sabe a qué se refiere el apóstol Pablo, mi amado? Se está refiriendo a lo que él declaró en el capítulo 1, versículo 13, cuando dice que él nos libró, Dios, del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Eso es. Y estuvimos estudiando eso. Es decir, Dios le quitó el poder y la autoridad que Satanás tenía sobre la muerte, en este caso de los cristianos, de los que Dios llamó. No estoy hablando de la humanidad, de los cristianos, de los que Dios llamó. A ellos Dios le quitó esa autoridad a Satanás. Ahora esa autoridad está en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque son para aquellos que han sido creados por Él y para Él. Y todas las cosas nuestro Señor Jesucristo las domina y las gobierna. Y aunque haya jerarquía de ángeles, cada una de estas jerarquías de ángeles, iglesia, déjame decirte que la Biblia nos muestra que han sido creados por el Señor Jesucristo, por lo cual lo que Pablo hace y declara en gran manera es dejarnos ver que Jesucristo no es un ángel, no es el ángel mayor, como pretendían enseñar los herejes de aquella época. Vuelvo y lo menciono, personas que creen en Jesús pero no lo reconocen como el Dios encarnado, no están convencidas plenamente de que Él es Dios. Jesucristo es Dios, y si Jesucristo es Dios, yo debo adorarle a Él, debo rendir mi vida. El autor de la carta a los Hebreos nos deja ver cómo realmente es de importante esta distinción entre Cristo y los ángeles. Si tú vas a Hebreos capítulo 1, versículos 7 y 8, nos dice la Escritura, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro, de tu reino. Y lo que nosotros tenemos que mirar acá entonces es que es Cristo realmente el que ha sido exaltado. Si tú miras en Efesios capítulo 1, tomas nota porque ya lo leímos, nos dice que sobre todo principado y autoridad ha sido puesto por sobre todo poder y señorío, y por sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es decir, no hay nada que pueda estar
por encima de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es digno de ser exaltado en el corazón de cada creyente, tanto en lo personal como en la vida de la Asamblea de los Santos. Para muchas personas, lastimosamente, la iglesia es una opción. La iglesia no es una prioridad. Según cómo se levante en la mañana. Está oscuro. Yo creo que mejor no voy. Yo tengo sueño, me acosté tarde. Tal vez a las 11 o a las 2. Más bien no voy. La iglesia no es una prioridad en su vida. La iglesia simplemente es una opción. Dios sabe que es que soy mamá. Dios sabe que es que estoy ocupada o ocupado. Dios sabe que. Dios sabe. Esa es nuestra mente caída y pecaminosa. Pero ¿sabe una cosa? Lo tocaré en el punto número 4. Trataré de acelerar porque el tema es tan hermoso. Pero la iglesia, bien conocemos que es el cuerpo de Cristo. Y yo no puedo decir que amo la cabeza, pero el cuerpo lo ignoro. Y es aquí donde realmente nosotros nos reunimos para darle gloria y honra juntos a Cristo. Por eso le llamamos el culto de adoración. Por eso entonamos los cánticos acordes a la teología. Por eso cuando aún levantamos la ofrenda decimos esta ofrenda forma parte de la adoración a Dios. Por eso cuando servimos decimos, mira, hazlo de corazón como nos insta la Escritura, como lo dice Pablo, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Pero muchas veces podemos terminar haciendo las cosas de acá más para los hombres que para el Señor. Pero necesitamos comprender que juntos necesitamos darle gloria a nuestro Señor, rendirle tributo de adoración. Él es digno de ser adorado y exaltado. Como lo dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y de todos los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Escúchalo bien. Hay veces decimos, bueno, si tú no eres cristiano, un día doblarás tus rodillas y un día el Señor te las quebrará. Pero ese texto no debe ser manejado de esa manera. Ese texto lo que me está diciendo es que la iglesia del Señor adora el nombre de Jesús y dobla su rodilla, porque dice, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Sí se dará un día de esa manera, pero nosotros debemos tener la comprensión, el entendimiento de que en este lugar venimos a adorar al Señor. Alguna vez recuerdo una mujer que llegó y se sentó y sacó un paquete de papitas y un mecato y una Coca-Cola y puso los pies en la silla de adelante. Y ella creyó que venía tal vez a una sala de cine. Y me paré y le dije, por favor guarde eso. Ese no es el lugar para hacer eso. Esa es nuestra falta de comprensión y entendimiento de quién es Dios. ¿Y a qué vengo yo a un lugar como este? Debemos decir como dijo Pedro en 1 Pedro 3:22, quien habiendo subido, ¿quién? Cristo, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Lo que nosotros necesitamos saber, iglesia, es que Jesús es el creador de los ángeles. Él está por encima de los ángeles. Y esos ángeles se postran y le adoran y se someten a su autoridad. Y lo que nos deja aquí la comprensión y la enseñanza del texto es que si los ángeles se postran y le adoran, nosotros como criaturas que hemos sido redimidos en la sangre de Cristo, debemos postrarnos y adorarle también. Es decir, iglesia, que tanto el mundo visible como el invisible se someten a Él.
están sometidos a Cristo, demuestran que Él es Dios, el Rey de gloria y majestad, el cual nosotros debemos adorar en todo momento. Podríamos decir por siempre y para siempre. Y aquí encontramos precisamente, y nos junta con el segundo aspecto, o el cuarto más bien, perdón, de lo que Pablo deja ver en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. El primero era en relación con el Padre, con Dios el Padre. El segundo, en relación con la creación, el universo. El tercero, con lo invisible. Y el cuarto es en relación con la iglesia. Observa el versículo 18, iglesia. Versículo 18, observa lo que nos dice la Escritura. Él es también la cabeza del cuerpo, que es, ¿quién? La iglesia. Cristo es la cabeza del cuerpo. ¿Y el cuerpo es quién? La iglesia. Y la declaración que Pablo hace aquí es maravillosa. Podríamos decir, es extremadamente poderosa. Observa que Pablo dice, Él es también la cabeza del cuerpo. Después de decir que Él es el creador, después de decir que Él es la imagen perfecta del Dios invisible, después de decirnos que Él ha creado hasta lo invisible, lo que nosotros no vemos, ahora está diciendo que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y hay muchos versículos en la Biblia que nos ilustran lo que es la iglesia. Nos muestran a la iglesia como una familia, nos muestran a la iglesia como un reino, nos muestran a la iglesia como un viñedo, nos muestran a la iglesia como una novia, nos muestran a la iglesia como un rebaño, nos muestran a la iglesia como un edificio. Pero escúchame, la mayor declaración que le hace la Biblia, la mejor imagen que nos deja ver y la más profunda, sin duda, es el cuerpo. Y nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, siendo Cristo la cabeza. La iglesia es el cuerpo y Cristo es su cabeza, es lo que nos está diciendo. Y observa que Pablo aquí vuelve y utiliza un término que es interesante, porque en el versículo 18 él está diciendo, Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Él es la cabeza del cuerpo. Y cuando nosotros miramos realmente el significado de qué es la cabeza, yo creo que para nosotros es claro, como también era para los oyentes de la iglesia de Colosas. La iglesia de Colosas estaba compuesta, recuerda un poco, por gentiles, pero también había mucha gente judía. Había mucho judío realmente en la iglesia de Colosas. Y hablar de cabeza es denotar una posición. Cuando nosotros decimos, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Y hablamos de Cristo, entendemos. Cuando llegamos a una compañía, ¿quién está en la cabeza? El doctor tal, fulano de tal. ¿Quién es la cabeza en Colombia? Hay un presidente. ¿Quién es? Gustavo Petro. Él es el presidente. ¿Sí? Entonces lo mismo está mencionándonos la Escritura, dejándonos ver y denotando una posición. Acá nos está hablando de posición. Escúchalo bien, porque como lo mencioné, en el lenguaje judío hace referencia a jefe. Y acá no voy a hablar de lo natural, de los hombres, de nuestro gobierno, no. Acá nos está hablando de la iglesia. El jefe era el jefe de familias y de tribus en el Antiguo Testamento. Las tribus de Israel tenían jefes, tenían tribus, y las tribus tenían jefes. Las familias, por familias, cuando usted va a la lectura, entonces vemos que había jefes. Y lo que necesitamos comprender es que aún desde el principio, si usted recuerda en Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios, cuando declara el protoevangelio, ¿qué dice? Y pondré enemistad entre tú y la simiente, entre tu simiente y la de la mujer, le dice a Satanás, ¿cierto? Y luego le dice que la simiente de la mujer te herirá, ¿en dónde? En la cabeza, en el poder que tenía Satanás. Y ese poder que tenía Satanás fue
por el pecado de Adán y Eva sobre la humanidad. Satanás tenía el poder de la muerte. Y cuando tú vas a la Escritura nos dice que a Satanás se le quitó, se le exhibió públicamente, quitándole todo lo que tenía que ver realmente con la autoridad sobre las personas, sobre la muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Entonces, cuando Pablo declara aquí que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, nos deja ver que Cristo le ha quitado ese poder a Satanás. En el versículo 13, ya lo recordarás, cuando dice que Dios nos trasladó del imperio, del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Ahí se le ha quitado todo poder. A mí me da dolor cuando encuentro cristianos que están realmente todavía pensando que Satanás tiene poder sobre sus vidas, que tiene autoridad. Lo estuvimos trabajando ahí, pero realmente no es cierto. Pablo lo ilustró claramente en Efesios capítulo 5, versículo 23, cuando Pablo ilustra que, él, haciendo mención a la cabeza, de que el hombre es marido, es cabeza de su mujer, pero también nos deja ver que Cristo es cabeza ¿de quién? Del hombre, nos lo dice así, y es cabeza de la iglesia, similar, es decir, el hombre está sujeto a Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia y Cristo está, ¿sí?, sujeto al Padre, es decir, hay una cabeza, siempre nos deja ver realmente todo esto. Cristo es la cabeza de la iglesia por encima de todas las cosas. Observa en el versículo 22 de aquí de Colosenses, si tú miras ahí el versículo, sin embargo, ahora Dios ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne mediante su muerte a fin de presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de ¿quién? Delante de Él. Y observa el versículo 10 del capítulo 2. Y ustedes han sido hechos, ¿quiénes? Los creyentes. Ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. El creyente sabe quién es su cabeza. La iglesia de Cristo, cuando se reúne, sabe quién es la cabeza. No es el hombre, no es el pastor el que está aquí, no es el liderazgo, es Cristo. Y por eso la mirada de un verdadero creyente que crece y que madura no está mirando al hombre, está mirando a Cristo. Porque el hombre parado acá en cualquier momento puede fallar. Cristo, como cabeza de la iglesia, desplaza totalmente a cualquier otra autoridad que sea controladora o directora, podríamos decir. Así como el ser humano conduce y controla, digámoslo así, su cuerpo, cada uno de nosotros controla nuestro propio cuerpo. Usted dice, necesito pararme e ir a tomarme un tinto, necesito pararme e ir a tomar agua, necesito pararme e ir al baño, entonces usted se para y va al baño. Pero si usted dice, no, estoy en adoración al Señor, estoy adorando a mi Rey, están exponiendo la palabra de Dios que es santa, entonces le ordeno a mi cuerpo, se quede aquí sentado y no va a ir al baño. Eso se llama dominio propio. Es una comprensión de las cosas. Entonces, de la misma manera como nosotros controlamos nuestro cuerpo, debemos comprender entonces que Cristo tiene el control de la plena autoridad sobre su iglesia. Recuerdo un artículo que leí una vez de una muchacha que nació con dos cabezas, o bueno, eran dos cuerpos pegados, pero realmente compartían solamente los brazos, las piernas, pero hay la espina dorsal, pero cada una tenía, digamos, en cierta manera su cabeza y la espina. Y siempre me preguntaba, ¿cómo pueden hacer dos cabezas manejando un cuerpo?
Y recuerdo que en el artículo decía que una de ellas tenía un novio. Y yo decía, ¿cómo puede tener sentido de que una de ellas tenga un novio? Y por supuesto muestran al novio de ella, de una de ellas. Entonces, ¿cómo será dándole un beso? ¿Cómo será si se casan? ¿Cómo será en su intimidad, en su relación? No tiene sentido. Porque en algún momento le preguntan a ellas en una entrevista, bueno, ¿y cómo hacen cuando una quiere ir a un lugar y la otra no quiere ir a ese lugar? Peleamos, decían, y nos agarrábamos. Y lo tremendo era que decía que con una mano una mechoneaba a la otra y con la otra mano la otra mechoneaba a la otra. Mis amados, esto no tiene sentido. Pero la iglesia muchas veces parece lo mismo, como si no tuviera una cabeza. Pero la iglesia tiene una cabeza, y es una cabeza visible y se llama Cristo Jesús. Y cuando cada miembro sabe lo que la cabeza le está ordenando, actúa. Quienes son médicos acá saben que en el momento en que estoy hablando y el momento en el que estoy moviendo mi mano, en milésimas de segundos mi cerebro le está dando la orden a mi mano para que se mueva. Mi cerebro le está dando la orden a mi boca para que ella hable las cosas. En milésimas de segundos. Esa es la cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la responsabilidad de cada miembro es saber lo que la cabeza está ordenando, lo que la cabeza está dirigiendo. No pueden ser dos cabezas. Si yo te pregunto, iglesia, ¿tiene la iglesia dos cabezas? Yo creo que tu respuesta sería no. Pero si yo pregunto, ¿quién es la cabeza de tu vida como parte del cuerpo? En lo personal me contestarías, pues aquí la tengo. Pero a modo de iglesia, debes comprender de que hay una cabeza que gobierna, que guía y que dirige. Y que la responsabilidad del cuerpo es obedecer a la cabeza. Pero para obedecer a la cabeza hay que ir a la palabra para entender lo que es la iglesia. Si tú eres un miembro del cuerpo, debes saber perfectamente quién es la cabeza, y si esa cabeza es quien dirige, entonces esa cabeza está coordinando, está manejando el cuerpo, y simplemente como miembro debes obedecer. Y es a eso lo que Pablo está mencionando acá, en un versículo tan corto, pero tan interesante, y es que él dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es decir, ¿tienes presente que Cristo es la cabeza de la iglesia? ¿Comprendes la profundidad de eso? Cada miembro del cuerpo en realidad debe estar dispuesto a obedecer y a sufrir en relación al sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo por su cuerpo. Quiero que mires el versículo 24 de ahí del capítulo de Colosenses. Obsérvalo, por favor. Mira lo que Pablo expresa. Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte. ¿Por qué? Por su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, Pablo está diciendo, lo que yo estoy sufriendo, lo sufro por la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Estar dispuesto a sufrir lo necesario por el cuerpo de Cristo. La única manera de nosotros vivir nutridos y crecer es uniéndonos verdaderamente al cuerpo, que es la iglesia, porque Dios es el que da el crecimiento. Mira el versículo 19 del capítulo 2 de Colosenses, como Pablo lo expresa. Versículo 19, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es ¿de quién? De Dios. Si tú no eres del cuerpo, no vas a crecer. Pero si tú eres del cuerpo, necesitas crecer. Si tú eres del cuerpo, debes crecer.
No puede ser que el cuerpo crezca y tú no crezcas. Doctora, es el síndrome de Rob Miller, el de donde un cuerpo, donde un miembro no crece, sino que se queda ahí y el resto del cuerpo se desarrolla. Se me olvidó el nombre de lo que se menciona. Pero ese es un síndrome que llaman. Pero la iglesia no sufre de eso, mis amados. La iglesia no puede sufrir del síndrome de Rob Silver, se llama. ¿Por qué? Porque realmente, aunque no todos crecemos a la misma velocidad, debe haber un crecimiento. ¿Por qué? Porque la iglesia es un organismo viviente, no es una organización. Muchas personas llegan a lugares como estos, a iglesias, y quieren que las manejen como si fueran organizaciones. Departamento de publicidad, departamento de psicología, departamento de tal cosa, departamento de eso. Eso es una empresa. La iglesia no es una empresa. La iglesia es un organismo viviente, es un ser vivo, ¿sí? El cual tiene vida porque Dios le ha dado vida. ¿En quién? En Cristo Jesús. La iglesia está unida de manera inseparable a la cabeza que es Cristo, y la iglesia nunca va a ser destruida. Nunca, mi amado. Aun si este lugar se acabara y nos esparcieran, usted y yo seguimos siendo parte del cuerpo de Cristo. Y si aún nuestras vidas fueran quitadas y nos pasaran por la espada o por cualquier llegar a la muerte, la iglesia no va a ser destruida, porque habrán otros que son parte de la iglesia. Y el Señor va a venir por su iglesia, nos dice la Escritura. En un abrir y cerrar de ojos Él vendrá por su iglesia, dice la Escritura. Nosotros creemos porque la Biblia lo declara. Y reinaremos 1000 años con el Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo controla cada parte del cuerpo y es el que le da la vida y la dirección. Es la vida de Cristo expresada a través de cada miembro que le confiere al cuerpo en unidad. Mira 1 Corintios, por favor, para irnos al final. Capítulo 12, por favor. 1 Corintios, capítulo 12. Versículo 12 en adelante, al 20 dice, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12. ¿Lo tienes? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Versículo 13. Pues por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Estamos hablando del Espíritu Santo. Ya sean judíos o griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Versículo 14. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería el oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería el olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería el cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Iglesia, es Cristo el que fortalece y coordina la diversidad de los dones y ministerios al interior del cuerpo. Nosotros necesitamos funcionar como un solo cuerpo. Usted no dice voy al baño y deja la cabeza aquí escuchando la predicación y el tronco se va para allá con los brazos y las manos. Usted no dice voy a ir a dormir y deja la cabeza en la cama durmiendo y el cuerpo se va a hacer otras cosas. ¿Cierto que no? Todo está donde está la cabeza. Nuestro Señor Jesucristo lo que hace es que fortalece y coordina esa diversidad de dones. Observa ahí mismo en el capítulo 12, el versículo 1 y el 4.
Dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Él es el mismo, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno les da palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Cuando Dios toma a una persona, la rescata de su condición caída y la une al cuerpo de Cristo en forma local, a una iglesia local como esta, Dios le da dones. Pero cuando esa persona es rebelde, su corazón es orgulloso y su corazón no quiere someterse, pues simplemente quien va a sufrir es ¿quién? El cuerpo, porque esa persona no quiere colocar a los pies de los hermanos el don que Dios le ha colocado. Tal vez porque sigue pensando que todavía él es el centro o ella es el centro de su propia vida. Cristo es quien mantiene el cuerpo unido. Cada miembro sostiene a los demás y les sirve. Observa por favor el versículo 15 del mismo capítulo 12. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Voy a saltar al 21 porque ya leímos los siguientes. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado los unos por los otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, si ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él, entonces en la iglesia de Dios, Dios ha designado, y bueno, ahí continúa realmente en la enseñanza, en la lectura. Mis amados, necesitamos realmente llegar a saber y necesitamos tener presente en todo momento que Cristo es la cabeza de la iglesia, que lo que yo voy a hacer es para Cristo, que lo que yo voy a obedecer es por Cristo, que lo que yo voy a servir es para mi Señor Jesucristo. Y observa que Pablo ahí precisamente en Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 18, en la parte B, él dice, porque Él es el principio. Es decir, aquí usa en doble sentido la palabra, se me fue, protótocos. ¿Por qué? Porque realmente lo que nos deja ver con claridad es que nuestro Señor Jesucristo es el primero realmente en herencia, ¿sí? Él es el que va a heredar absolutamente todo. Él es el Hijo de Dios, Él es el Dios encarnado, ¿sí? Y realmente aquí Pablo la utiliza en dos maneras, como origen y como primacía. Cuando él dice, Él es el primogénito, Él es el primero, dice el versículo 18, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Está hablando realmente que nuestro Señor Jesucristo es en origen el primero, Él es el creador de todo, y en primacía, es decir, el que es digno de recibir toda la gloria y toda la honra. La iglesia de nuestro Señor, se origina es
en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es en Él, es por Él, como dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 4. Dios que hizo, nos escogió antes de la creación del mundo para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser hechos hijos suyos, adoptados como hijos suyos. Es decir, Dios nos escogió en Él antes, pero realmente la iglesia viene a ser en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es en Cristo que la iglesia tiene vida. Por lo cual, si Cristo no es el centro de adoración de este lugar, esta no es la iglesia de Cristo. Si nosotros no predicamos a Cristo, entonces esta no es la iglesia de Cristo. Si Cristo no se lleva la gloria y la honra, y nosotros servimos por Cristo y para Cristo, entonces esta no es la iglesia del Señor Jesucristo. Es un lugar donde se reúne un grupo de personas y adoran una deidad, pero no a Cristo. Todo tiene que estar centrado en Cristo. La predicación debe estar centrada en Cristo. Cristo debe ser el principal en una exposición de la palabra. Cristo debe ser el centro de la adoración. Cuando tú entones tu cántico, Cristo debe estar ahí en esos cánticos realmente. Cuando tú camines en tu vida, piensa si Cristo realmente es el número uno en tu vida. ¿Por qué? Porque su muerte, su resurrección fueron el sacrificio perfecto para darle vida a la iglesia. Quiero cerrar con esto, mis amados. Cuando Pablo declara que el Señor Jesucristo tiene la primacía, observa el versículo 19, el 18, perdón, en la parte final, a fin de que Él tenga en toda la primacía. Versículo 19, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Nos deja ver que nuestro Señor Jesucristo tiene la primacía, que es lo que Pablo mencionó en Filipenses capítulo 2, versículo 8 al 10. Tomó forma de siervo, se hizo semejante a nosotros, se despojó de su condición de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y se dio en muerte en la cruz, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confese que Jesucristo es el Señor. Lo que nosotros debemos confesar plenamente, hacerlo público acá, es tal vez como usted y yo estábamos cantando y levantando nuestras voces, declarando que Jesús reina soberanamente, tanto sobre el mundo visible como sobre el invisible. Que Él es nuestra prioridad, que nosotros, por gracia, favor y misericordia, somos su cuerpo. Y que realmente, cuando Pablo está mencionando acá en el versículo 19, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Toda la plenitud significa toda la llenura de Dios. En Cristo Jesús estaba plenamente Dios. Es decir, esto significa que toda la divinidad del Padre está en el Hijo. No está fraccionada, no está dividida en partes, sino que por el contrario, habita en toda su totalidad en Cristo Jesús, como lo menciona el versículo 9 del capítulo 2, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y el versículo 10, ¿y ustedes? ¿Quiénes? No se refiere a la humanidad. Y tal vez no se refiere a todos los que están acá, mis hermanos. Se refiere en primera instancia a los creyentes en Colosas, pero también habla a la iglesia de hoy en día, a los que han puesto su confianza en Cristo Jesús, a los que han tomado la determinación de que Cristo sea el primero en sus vidas. Les dice, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Cristo es la cabeza sobre todo poder. Pero Pablo declara, ustedes han sido hechos completos. No tienes que buscar a nadie más. No tienes que creer en nada más. No tienes que buscar el Feng Shui.
No tienes que buscar el horóscopo. No tienes que ir a que te lean el chocolate. No tienes a que alguien disimuladamente te mire la mano. La declaración de la Escritura es que todo aquel que está en Cristo Jesús está completo. Y lo que necesitamos es fortalecernos en Cristo Jesús y en el poder de su fuerza. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, amado Dios. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Rey de gloria y majestad, por la oportunidad que tenemos de honrar tu nombre, Señor, de escuchar lo que tú tienes para nosotros, Señor, lo que tú nos estás diciendo, Señor, de lo que somos en Cristo Jesús, que hemos recibido por gracia, por amor, por bondad y por misericordia. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Y ayúdanos para caminar fielmente contigo, Señor, y glorificarte y exaltarte en cada momento de nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén.